Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos nuestros traders de Bitcoin sin fronteras. Regresamos hoy con un nuevo video, va a ser un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, va a ser un video en el que vamos a intentar mirar a Bitcoin a muy largo plazo. Cuando te hablo en muy largo plazo te hablo en temporalidades de años, de aquí a 4 o 5 años, que es lo que podemos estar esperando con Bitcoin. Más importante aún, te voy a dar mis fundamentos numéricos, estadísticos, objetivos de por qué considero que Bitcoin aún no ha llegado a su pico, aún no ha llegado a su máximo, cuál puede ser su máximo y obviamente qué podemos estar esperando una vez se consiga ese punto máximo y hasta dónde podemos estar retrocediendo luego de llegar a ese nuevo máximo histórico, que vamos a intentar, pues como siempre, buscar el punto exacto o aproximarnos lo más posible, ¿no? Para poder ver cuáles pueden ser los desempeños de Bitcoin de aquí a un par de meses, de aquí a este año o de aquí pues a 3 o 4 años. Así que el video va a estar bastante interesante. Pido por favor que si encuentras algo de valor en este video, por favor lo compartas con todos tus familiares. Me ha tomado muchas horas preparar todo este contenido para todos ustedes, también para otro inversor que estaba pensando pues en comprar y meterse en el mundo de las criptomonedas. Así que es un video que pues me ha llevado bastante trabajo y un video 100% mío. Así que bueno, ya lo sabes, si le encuentras valor, si crees que puede servir, por favor te pido que lo compartas con todas las personas que quizás están escépticas con el mundo de las criptomonedas y le puedes decir, pues mira, mírate este video para que entiendas qué es Bitcoin, qué es lo que hace Bitcoin y por qué tiene el valor que tiene y hasta dónde puede estar llegando. ¿Ok? Así que dicho eso, empecemos. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica tenemos pues la temporalidad anual. Cada vela significa un año, representa un año de historia de Bitcoin, movimientos alcistas o bajistas. Y como puedes ver, solamente tenemos 3 velas, es decir, 3 años bajistas hasta el 2021. Entonces, si te fijas, a mano derecha te he hecho un cuadro que dice porcentaje de subida anual. En el 2011, pues bajó un 59%, en el 2012 se recuperó y subió 189%, luego en el 2013, año post-halving, subió un 6000%, luego en el 2014 bajó un menos 56%, luego en el 2015 subió un 37%, así sucesivamente hasta que podemos encontrar puntos críticos o puntos de inflexión, como por ejemplo el 2017, que fue nuevamente un año post-halving en el que Bitcoin subió 1385% y pues este año 2020 que acaba de pasar, que también fue un año halving, o sí, fue un año en el que pasó el halving de Bitcoin y también subimos un 308%. Cuando sacamos una media, un promedio, una media aritmética bastante sencilla de todos estos 10 años de historia de Bitcoin, estamos viendo que tiene una subida promedio anual de un 795%. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente esta medida estadística quizás no es la más adecuada porque tenemos varios valores que obviamente nos van a disparar nuestro cálculo o nuestro resultado final, como por ejemplo el 2013, que fue una subida de un 6000%, en el 2017 1385%, son valores que nos van a subir muchísimo el resultado final de la media, por lo cual yo creo que no es el mejor instrumento para poder medir realmente cuánto es la subida promedio anual de Bitcoin. Entonces, por eso te he hecho aquí a mano derecha lo que se llama la mediana. ¿Okay? La mediana de subida anual le he llamado yo. Simplemente organizamos los valores de menor a mayor y nos vamos a ubicar o nos vamos a centrar en los puntos medios, en el punto medio, y vamos a ver que pues justamente el punto medio es entre un 95 y un 125%, por lo cual la mediana promedio de subida anual de Bitcoin está alrededor del 115%. Dicho de otra manera, más coloquialmente, más naturalmente y sin tantos términos estadísticos, en teoría y en promedio, pues Bitcoin estaría subiendo o revalorizándose cada año en más o menos un 115%. Entonces estamos viendo que es un activo que desde que inicia el año hasta que cierra el año, generalmente sube más de un 100% y en el 70% de las veces, pues así lo ha hecho. Entonces estamos viendo que es un activo totalmente alcista y un activo totalmente, pues muy sólido a largo plazo. Pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos que todo este desempeño que tiene Bitcoin a lo largo de los años y esa revalorización tan fuerte que presenta es gracias al halving. Para los que no estén muy metidos en el tema de Bitcoin, de las criptomonedas, recordemos que hay un evento que pasa cada 4 años en Bitcoin y es el halving. Significa que las recompensas de cómo se obtienen los Bitcoin cada vez son más complicadas. Es decir, al inicio se pagaban 50 Bitcoin por cada problema resuelto matemático, por cada bloque que lograban resolver los mineros, y pues cada 4 años se va reduciendo a la mitad. De 50 pasó a 25, luego de 25 pasó a 12,5, luego 6 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente cada 4 años se reduce muchísimo la oferta de Bitcoin y eso genera una presión muy fuerte alcista porque hay una menor oferta, hay una mayor demanda que como estamos viendo cada año entran nuevos inversionistas importantes. Ahora en el 2021, 2020 tenemos pues a Tesla, tenemos a Amazon que se quiere meter acá,
acá, tenemos a MicroStrategy que sigue invirtiendo fuertemente, es decir, tenemos grandes corporaciones que cada vez presionan más fuertemente la oferta y la demanda, en este caso, mejor dicho, solamente la demanda, porque la oferta cada vez se va reduciendo. Si lo llevamos a números pues muy puntuales, prácticamente se está comprando casi 5 o 10 veces el valor de Bitcoin más de lo que se mina. Es decir, dicho de otra manera, si se mina un Bitcoin, se estarían comprando diariamente pues 5 o 10 Bitcoin. La demanda está sobrepasando de una manera muy fuerte a día de hoy la oferta de Bitcoin. Por eso ese aumento tan importante en el precio. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir estudiando porque aquí es donde entran los puntos importantes. El primer halving de Bitcoin pues pasó por allí en el año 2012, finalizando el 2012. Luego de ese halving, la subida que tuvo Bitcoin al pasar el último máximo histórico que estaba sobre los $15, que son estas mechas que podemos ver por acá, pues subió aproximadamente más de un 8000% hasta marcar un nuevo máximo histórico sobre los $1550. Luego, a los siguientes 4 años, en el 2016, también mediados de 2016, finales de 2016, sucede el segundo halving de Bitcoin y nos da una subida aproximada de más de 1600%, una vez superamos pues el máximo histórico. Recuerda, estas subidas aproximadas que te estoy midiendo es luego de haber superado el máximo histórico previo. En este caso era 15, en este caso era 1550 y al pasar los 1550 Bitcoin subió aproximadamente 1600% hasta el máximo del 2017, alrededor de los $19.970, los $20.000, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Ya con estos valores podemos empezar a sacar una media de cuánto es el ritmo de subida que tiene Bitcoin pues en un año post-halving. Es justamente lo que te marco en esta casilla. Puedes ver que si medimos más o menos cuánto es el ritmo de subida post-halving, lo podemos ver prácticamente también a ojo, porque si te fijas, la primera subida fue mucho más exponencial que la segunda, esta es mucho más amplia que esta, pero cuando sacamos los números, que es lo importante, estamos viendo que este 1600% significa o representa un 20% de estos 8000% de subida. Dicho de otra forma, el ritmo de subida post-halving de Bitcoin en base a mis análisis es de un 20% del movimiento anterior. Es decir, aquí subió un 8000%, luego aquí lo que tenía que subir era un 20% de ese 8000%, que fueron los 1600%. ¿Ok? No te me pierdas con los porcentajes, simplemente vamos a seguir. Ahora, como Bitcoin subió 1600% en el movimiento previo anterior, deberíamos estar esperando que una vez superar el máximo histórico, en este tercer halving de Bitcoin podemos estar teniendo una subida estimada de 320%. ¿Por qué? Porque 320 es el 20% de 1600. ¿Ok? Es simplemente el 20%. Si lo sacas, si haces tú los números, los cálculos, verás que estos movimientos pues representan un 20% del movimiento anterior. Aquí 8000, luego un 20% es 1600, luego un 20%, 320%. Significa que en base a estos cálculos estaremos esperando que el tope máximo de Bitcoin luego de superar este máximo histórico en los $20.000, máximo previo, deberíamos estar llegando alrededor de los $85.000, $90.000. En base a estadística, en base a mis análisis, para mí ese es el precio tope máximo en el que al menos repitiendo la historia que ha venido haciendo Bitcoin, que como puedes ver es un activo sumamente cíclico, estaría muy cerca de alcanzar ese máximo histórico, quizás durante este mismo año 2021. José, pero es que ahora está Tesla, ahora está MicroStrategy, va a entrar Amazon, va a entrar Apple, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué me dices que 85.000? ¿Qué pasa con esos nuevos targets, con los 200.000, 300.000, 500.000 que se ven en tantos videos de YouTube? Bueno, mira, ya yo te he hablado también en varios videos que Bitcoin tiene una proyección posible de llegar a 140.000, $200.000. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en este video me quiero enfocar, quiero dejar todo lo subjetivo a un lado y me quiero enfocar en los números, ¿ok? En la matemática, en la estadística, en lo duro, en lo puro y duro, que no hay otra cosa, que no hay un sesgo, como si fuésemos una máquina, y pues así lo vamos a ver. Entonces, la proyección de subida de Bitcoin, si sigue con el ritmo actual que viene en los movimientos post-halving, va a subir un 20% del movimiento previo. Sería un 320% al superar el máximo histórico, $85.000, $90.000 aproximadamente va a ser o debería ser el tope máximo de Bitcoin en este nuevo impulso alcista, en este nuevo halving, ¿ok? Que estamos viendo, que ya pasó. Entonces, ¿qué otro fundamento te puedo dar para decirte que estamos muy cerca de que se pueda dar ese movimiento hacia ese nivel y que pueda ser el tope máximo? Si te fijas, también ya te he traído al canal este indicador que es simplemente una media de 2 años, es una media móvil de 2 años, sin más. La verde que puedes ver por debajo y la roja que puedes ver por encima, pues es la misma media móvil de 2 años,
pero multiplicado por 5. Y lo que nos arma es como una especie de límites superiores e inferiores en los que el precio está sobrecomprado o está sobrevendido o está por llegar a su máximo. Entonces, si te fijas, en los máximos previos, en los halving previos, una vez el precio supera pues esa línea roja, puedes ver que pasó prácticamente de los $2 hasta los 28-30 dólares como precio máximo. Pero ¿qué pasa? Cuando se acercó a esa línea roja, estaba pues ahí en el punto en el que estaba intentando o estaba terminando de dar su último impulso alcista el precio de Bitcoin. Puedes ver que nuevamente se nos repite el mismo patrón en este caso, cuando el precio viene, supera esa línea roja, marca un nuevo máximo y luego retrocede fuertemente. ¿Ok? Luego lo vuelve a superar, cuando se coloca o se posiciona por encima, el precio vuelve y empieza a corregir o empieza un ciclo o un año bajista, un ciclo correctivo, como ya hemos visto que ha pasado solamente en 3 años en la historia de Bitcoin. Y podemos ver que pues acá justamente en el 2017 sucede justamente lo mismo. Pasa la línea roja, cuando se posiciona por encima, está en el pico máximo en la euforia, cuando el mercado está a punto de dar la reversión. Entonces, si nos vamos a la actualidad, vamos a ver que ahora mismo el precio de Bitcoin no ha podido llegar pues a superar esa línea roja, pero estamos muy cerca. ¿Qué sucede? Que cuando el precio se posicione por encima, vamos a estar en ese momento en el que te menciono que el movimiento probablemente pueda estar totalmente sobrecomprado. Puede estar recalentado el movimiento de Bitcoin y pueda empezar a darnos un movimiento bajista. Por lo cual, por ahora, ese movimiento no se ha dado, no nos hemos posicionado por encima y no pudiésemos decir en base a este indicador que estamos en el máximo histórico de Bitcoin. Por lo cual, queda todavía subida, pero la subida está cada vez más cerca de terminar. ¿Por qué te lo digo? Vamos a ver este segundo indicador que es simplemente un heatmap, un mapa de calor en el que nos mide pues justamente cómo se encuentra el precio de Bitcoin a lo largo de la historia. Si te fijas, el mapa de calor lo que nos marca es simplemente con unos puntitos azules, verdes, naranjas, amarillos o rojos cómo se encuentra la situación actual de Bitcoin, siendo que cada vez que esté en azul significa que está muy frío y cada vez que está en rojo significa que el movimiento está muy sobrecalentado o muy caliente o está por llegar al máximo. Entonces, para no perder mucho el tiempo, solamente como estamos en este nivel verde, en estos dos puntitos verdes, quiero que te enfoques qué pasa cada vez que el mercado llega a estar en un punto verde. Vamos a verlo por acá, fíjate. Una vez el mercado marca el primer punto verde, lo que sigue prácticamente luego de ello es llegar a ese punto de sobrecalentamiento y empezar a marcarnos puntos rojos en el que el mercado nos empieza a dar pues señales de corrección. Si te fijas, lo podemos ver en los siguientes puntos. Observa cómo, por ejemplo, aquí justamente lo acabamos de ver. Luego, en el siguiente movimiento post-halving, que sería este en el que estamos, justamente luego de los puntos verdes, lo que viene es que se sobrecalienta el movimiento. Pero casi siempre sigue subiendo un poco más. O sea, que estamos muy cerca de llegar a ese punto, pero que aún no lo estamos. Entonces, si vemos justamente donde estamos ahora mismo con BTC, estamos en 2 puntos verdes, por lo cual, nuevamente, falta que el movimiento pueda seguir subiendo, pueda marcar un nuevo máximo, que se sobrecaliente totalmente este mapa de calor y nos diga que el precio de Bitcoin pueda estar llegando a un nuevo máximo. ¿Cuál puede ser ese máximo? Lo vuelvo y te repito, estaría estimando yo en base a estadística pura y dura que sería un movimiento de un 20% de la subida post-halving anterior, es decir, 85.000, 90.000 dólares. Pudiese ser lo que vamos a estar esperando. Hay que esperar a ver porque obviamente Bitcoin también se puede revalorizar mucho más. Quizás puede repetir este movimiento de acá, fíjate. Es decir, se pone rojo, luego retrocede, pero no pierde todo el movimiento alcista, sino que de ahí va y marca un nuevo máximo. Así que bueno, con todos estos indicadores y todos estos fundamentos ya puedes estar viendo que en base a lo que yo estoy estimando, Bitcoin no está cerca aún de marcar un nuevo máximo histórico, es decir, aún no estamos cerca de cambiar la tendencia y que falta un nuevo máximo, ya sea en 85.000, 90.000, 100.000 o el número que tú quieras. Yo simplemente te presento las estadísticas y ya luego tú tienes que, bueno, hacer tu propio análisis, entender qué es lo que puede estar pasando, pero más importante aún, tenemos que seguir estudiando qué es lo que sucede con la historia de Bitcoin, porque está muy bien, todo sube, todos ganamos, pero entonces ¿cuál es lo negativo? ¿Por qué no todos somos ricos? Bueno, aquí viene el tema. Como puedes ver en esta siguiente gráfica, lo que te estoy marcando es que Bitcoin, luego de un máximo histórico en 3 oportunidades a lo largo de su historia, que justamente los 3 años bajistas que ha tenido el precio de Bitcoin, pues ha bajado desde ese tope máximo al punto mínimo en promedio un 85% de su valor. Dicho de otra manera, si estás invirtiendo en Bitcoin a día de hoy, primero que todo, ya sabes que estás muy cerca de llegar a ese punto máximo de sobrecalentamiento, ¿ok? También ya sabes que estás muy cerca de poder montarte por encima de esa línea roja que nos estaría marcando de cierta forma que también el movimiento alcista está por mermar al menos en el corto plazo.
Y obviamente significa que estás entrando prácticamente en un punto que no sería muy favorable para ti. Estás entrando a mitad de camino de toda la subida. Dicho de otra forma, en base a la historia o al historial de Bitcoin, en algún punto de tu inversión te vas a encontrar por debajo a un 85% de tu precio máximo. ¿Por qué? Porque si te fijas desde los $15 hasta el punto mínimo, el precio cayó un 85%. Luego desde los 1500, que fue este máximo, hasta el mínimo que nos marcó por acá, cayó un 87% de caída desde el máximo. Y luego en el 2017, desde los $20.000, tuvimos un 84% de caída desde el máximo. Entonces, tienes que saber que sí o sí, el valor que tengas de Bitcoin a día de hoy, o en 6 meses, o en un año, valdrá o llegará a un punto en el que vas a caer o vas a estar por debajo de tu inversión un 85% de tu valor actual. Eso es así, probablemente Bitcoin lo va a repetir. Bitcoin es un activo de ciclos, es un activo que repite su comportamiento, así que eso es algo que tienes que tener en mente. Tienes que saber que estás muy cerca de llegar al tope máximo y que en algún momento pues el precio de Bitcoin te va a corregir un 85% porque al menos así lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Entonces sigamos, si tenemos ese promedio de una caída de un 85% desde el punto máximo, observa, mira, nota importante, el precio de Bitcoin nunca ha regresado al máximo histórico anterior una vez que lo haya superado en año post-halving. ¿Qué significa eso, José? Significa que, observa, por acá en el 2012-2013, cuando superamos ese máximo histórico, el precio subió tanto que cuando cayó un 85% ni siquiera se acercó a esos $15. Se quedó muy por encima de toda esa subida. Justamente repite ese comportamiento en el año 2016-2017. Cuando supera el máximo histórico de los $1.550, llega hasta 20.000 y cuando corrige su 85% no se mete en el máximo histórico anterior. Se queda muy por encima también. Entonces, estamos viendo que si desde ese posible máximo histórico sería una caída de un 85%, el nuevo mínimo alrededor de los $13.000, yo creo que realmente no sería un valor en el que nos pudiésemos basar. ¿Por qué? Porque históricamente no ha regresado a ese mínimo. Dicho de otra forma, los $20.000, en teoría, según lo que hace Bitcoin, no deberíamos volverlos a ver nunca. ¿Ok? Así de sencillo, no debería bajar por debajo de $20.000. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho anteriormente, no ha regresado a ese máximo histórico. Así que aquí podemos ver el primer fallo en el que quizás a los 85.000 no puedan ser el máximo. Sin embargo, ¿qué quiero hacer yo para seguir manteniendo este estudio totalmente objetivo y libre de cualquier sesgo alcista o de que queramos que el precio de Bitcoin siga subiendo? Pues te lo he marcado en este caso. Fíjate, lo que hice fue medir cuánto ha estado o cuál es la distancia entre el máximo anterior y el mínimo. Dicho de otra forma, del mínimo al máximo anterior, el precio se mantuvo 930%. Es decir, aquí hay una distancia de un 930% entre precio mínimo y precio máximo. Luego, en esta zona, igual, del mínimo al máximo anterior, el precio se mantuvo por encima 168%. Es decir, aquí hay una distancia entre los 1500 y los 3500 de 168%. Podemos ver que esa distancia cada vez se acorta más. Es decir, cada vez el precio pues baja más de lo que debería. Nuevamente podemos tomar una nueva medida, podemos tomar un ritmo de retroceso y es lo que justamente he hecho en esta zona. Fíjate, te pongo, esto representa una media de 18% del movimiento anterior. Es decir, este 168% de distancia es solamente un 18% de el 930 que fue el movimiento previo anterior. Nuevamente, como al inicio te dije que en los movimientos de halving había un ritmo de subida aproximadamente de un 20%, pues en este caso tenemos un ritmo de distancia entre mínimo y máximo de un 18%. Entonces podemos estimar que desde este punto máximo de los $20.000, cuando Bitcoin corrija, ya sean los 85.000, más arriba o más abajo, en teoría, por la distancia de estos puntos mínimos y máximos, deberíamos estar pues un 18% por encima. Y eso nos estaría lanzando un precio mínimo objetivo pues alrededor de los $23.000. Y este es el número que yo creo que con el que nos deberíamos quedar. ¿Por qué? Porque es muy difícil estimar cuál va a ser el máximo. Sin embargo, tenemos valores que nos pueden estar mostrando que el precio de Bitcoin cada vez se posiciona un 18% por encima del movimiento previo anterior una vez superamos el máximo histórico. Entonces los $23.000 pueden ser ese valor en el que el mercado, una vez encuentre su tope máximo, donde sea que lo haga, pues se posicione por encima de ese máximo, alrededor de un 18% de
valor a su favor. Entonces, para ir cerrando este estudio y este análisis, recuerda, si estás encontrando valores importantes, estás encontrando información relevante, por favor te pido que compartas este video con cualquier persona que esté interesada en invertir en criptomonedas o cualquier persona que le interese el mundo de las criptomonedas, porque este tipo de análisis totalmente objetivos, estadísticos, con puros valores, fuera de sesgo, fuera de que Tesla está invirtiendo, fuera de que todo el mundo está invirtiendo, son los fundamentos que todo el mundo debería conocer a la hora de invertir en Bitcoin. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos seguir. Ya tenemos todas estas estimaciones. Tenemos que el punto mínimo pueden ser los $13.000 o los $23.000. Yo me quedaría más con los 23.000 porque nunca hemos regresado por debajo del máximo histórico anterior, aunque esto no es una garantía de que no vaya a suceder, pero deberíamos quedarnos con la estadística. ¿Por qué? Porque la estadística y la probabilidad nos dice que hasta el momento Bitcoin no lo ha hecho. Obviamente en algún momento se puede romper, pero vamos a quedarnos con ello, ¿no? Entonces vamos a ir cerrando todo esto. Si Bitcoin replica la subida promedio de más de un 20% del movimiento alcista previo, podemos estimar una subida de 60% una vez supere los $85.000. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el precio máximo que venimos estimando sean los $85.000. ¿Ok? Ese es el tope máximo durante este ciclo post-halving. ¿Y qué va a pasar? Recuerda que en el 2024 va a venir un nuevo halving. Significa que en el 2024 al 2025 va a venir una nueva corrida alcista. Significa que probablemente en el año 2022 o 2023 Bitcoin pueda tener otra vez un mercado bajista, un mercado correctivo, un mercado en el que pueda llegar a esos puntos mínimos de los $13.000 o $23.000. ¿Qué significa eso? Que una vez el precio rompa los 85.000, estimando que ese sea el máximo que pueda estar marcando en este ciclo alcista, significa que si sube un 20% del movimiento anterior, ¿cuánto es el movimiento anterior? Sería esta subida de 320%, ¿no? Que es la que estamos esperando que el precio marque. Entonces, ¿cuánto es el 20%, que es el ritmo de subida post-halving? ¿Cuánto es el 20% de 320? Pues lo tenemos justamente allí, un 60%. Significa que Bitcoin nos pudiese estar entregando un precio objetivo sobre los $150.000 luego del próximo halving en el año 2024-2025. Esta es la estimación objetiva que yo tengo para el precio de Bitcoin y pues una vez superemos los $85.000, siendo ese el precio máximo, o cualquiera sea el precio máximo, puede ser 85.000, 80.000, 90.000, 100.000, 200.000, en teoría deberíamos estar esperando una subida de un 60% luego del máximo histórico que marque Bitcoin, sea cual sea el nivel que sea. Un 60% tenemos que subir luego de superar ese máximo histórico. Y eso nos estaría lanzando con los números actuales que venimos trabajando sobre los $150.000. Entonces, ¿qué pasa? Mira, una subida desde los $23.000, que es mi mínimo objetivo, en el que el precio no se posicionaría por debajo de los $20.000, nos estaría dando una revalorización dentro de 4 o 5 años de un 535% para Bitcoin. Y si el precio llega más o menos sobre los $13.000, vamos a ver que en ese caso tendríamos una revalorización aproximada de más de 1000%. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que debemos tener en mente para Bitcoin. Y tu tarea es posicionarte de la mejor manera para el siguiente ciclo post-halving que va a tener BTC. Es decir, en algún momento, ya lo sabes, pues te irás a colocar o te posicionarás un 85% debajo de tu precio inicial y en ese punto es en el que debes estar presente y debes tener en mente que Bitcoin estará en su mejor punto de acumulación porque eventualmente para el año 2024 el precio va a volver a repetir este ciclo de subida de subir un 20% del movimiento alcista anterior. Así que ya lo sabes, tu labor es posicionarte durante estos próximos años con el precio promedio mejor posible porque, por ejemplo, suponte, José, no, mira, es que va a llegar a 150.000, entonces yo compro todo ahora en 50.000 y me espero 5 años y ya. Yo te pregunto, correcto, de aquí a que el precio suba a 150.000 te podrás ganar un 100, un 150%, que no está mal, pero te digo, te propongo. Ya con esta información sabes que te puedes posicionar de una mejor manera para el futuro. Es decir, que el precio en algún momento va a empezar su ciclo bajista y que en ese punto puedes posicionarte de una manera mucho más fuerte para que el mercado pueda subir. Y en vez de ganarte un 150%, te puedes ganar un 500% o te puedes ganar un 1000%, ya sea si baja a 23.000 o a $13.000. Entonces, tu tarea, vuelvo y te repito,
posicionarte para el siguiente ciclo post-halving. Estás llegando un poco tarde, estás llegando a mitad de camino, estás llegando tarde a la fiesta, estás llegando, pues si la fiesta termina a las 3 de la mañana, estás llegando a la 1:30, porque en un par de horas, en un par de meses, en un par de años, la subida de Bitcoin se va a ver mermada, el precio corregirá un 85% y esa corrección es la que tú necesitas aprovechar para posicionarte y tener un muy buen punto de compra para los próximos 4 o 5 años. Así que tu mejor opción es hacer un dollar cost average, es decir, comprar semanalmente o comprar mensualmente, de manera que cuando te agarre esa bajada tú puedas seguir promediando tu precio hacia abajo y cuando ya venga ese cambio de tendencia en el año 2024-2025, puedas agarrar la mayor rentabilidad. Así que sí, Bitcoin todavía te puede dar dinero, Bitcoin todavía va a seguir subiendo, pero necesitas tener un horizonte temporal por lo menos de 4 o 5 años, que va a ser cuando venga el siguiente ciclo post-halving de Bitcoin, que es cuando generalmente da sus fuertes movimientos alcistas. Así que bueno, muchachos, espero que este video les haya podido servir de algo, que toda esta información, todos estos números, matemática, estadística pura y dura, te puedan abrir los ojos para entender el ciclo que presenta Bitcoin siempre a lo largo de los años y que, como siempre, hagas tus inversiones de la manera más inteligente posible, fuera de FOMO, fuera de FUD, fuera de miedo, fuera de emociones, fuera de todo y simplemente ciñete, enfócate en los números, que es lo que Bitcoin casi siempre respeta a perfección. Sin más, nos vemos.